¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Gracias por acompañarnos. Y a continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Denuncian un siglo de impunidad víctimas de abuso sexual en la luz del mundo. Otorgan 2 pasajes diarios para el transporte público a niños de Jalisco. Descartan choferes de plataformas digitales nuevos bloqueos como el de la carretera Chapala, tras dialogar con el gobierno estatal. Son 3 generaciones, casi 100 años de abusos y de crímenes que han cometido. ¿Y la fiscalía qué hace? Nada. Así resume una de las víctimas de abuso sexual en la Iglesia de la Luz del Mundo lo que ha ocurrido por décadas, por generaciones, por prácticamente un siglo. Un siglo de impunidad, un siglo en el que ninguna autoridad mexicana se ha atrevido a procesar a alguno de los señalados. Tan es así que recientemente la propia Fiscalía General de la República le dio carpetazo al tema, una determinación que las víctimas impugnaron y que mañana será analizada por un juez. Víctimas de la Iglesia de la Luz del Mundo, las cuales sufrieron abusos, que los casos en su mayoría fueron en la hermosa provincia en Guadalajara, narran que sería injusto que la FGR cierre el caso en una carpeta que hay 10 afectados cuando eran menores de edad, y más que el líder de esta congregación, Nazón Joaquín García, se declaró culpable de 3 casos de abuso sexual infantil en Estados Unidos, con una sentencia de 16 años y 8 meses. Este 16 de abril será la audiencia de análisis para que no se cierre el caso, híbrida en línea y en los juzgados federales de Puente Grande, Jalisco. Y pues es literalmente revivirlo, es literalmente volverlo a sentir, es como si estuvieras de nuevo allí, es vivirlo de nuevo. Y no solamente después de eso, es lo que sigue después de eso, es el proceso de estar yendo a la fiscalía y luego toparte ahora con otras víctimas y luego platicar con ellos y cuáles son sus experiencias, con el miedo que viven, con el dolor que viven. Los ofendidos no entienden cómo es que durante años ha estado impune lo que hace la cúpula de este grupo religioso con diferentes tipos de delitos, crimen organizado, trata, pornografía infantil, abuso sexual, entre otros. Son 3 generaciones, casi 100 años de abusos y de crímenes que han cometido. ¿Y la fiscalía qué hace? Nada. Hacer caso omiso, a pesar de que sumas todas estas cosas y que en Estados Unidos están teniendo una investigación y hoy son detenidos tanto Nazón Joaquín como su mamá Eva García, su sobrino Joram Núñez Joaquín, y se encuentran prófugas 3 personas más. Parece que la leyenda es cierta. Para convencer a las víctimas, el llamado apóstol de Jesucristo les decía que las observó en sus sueños. De llegar a través de sueños, que porque yo soñé, que porque yo creía que... O sea, un chamaco, una chamaquita, pues lo va a creer. Y aún así yo creo, pero así iniciaba. Y después de eso empezaban los roces. Y después de eso iniciaban, mira, te ves más bonita sin los lentes. Ah, mira, bájate el pelo. Qué bonita se te ve esa blusa. Me gusta mucho este color en ti. O sea, ahora de mamá, siendo una mujer adulta, yo no me imagino jamás diciéndole eso a un niño. Han sido amenazados Charim Guzmán y Xóchitl Martín por miembros de la iglesia por más de 10 años, pero siguen en la lucha para evitar que menores de edad sean abusados. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Este jueves se pondrá nuevamente a prueba la solidez del sistema de impartición de justicia en nuestro país. El de Estados Unidos encontró culpable de abuso sexual al líder de esta religión, mientras que aquí en México, en prácticamente un siglo, no ha pasado nada. Es un siglo de impunidad. Ayer le contábamos sobre la manifestación de los choferes de plataforma que colapsó la carretera Chapala y el ingreso al aeropuerto de Guadalajara en demanda de mejores tarifas, seguridad y acceso a la terminal aérea para dejar y tomar pasaje. Y si bien es cierto se trata de una protesta legítima, también es cierto que provocó un fuerte impacto económico. Ayer tuvimos pérdidas millonarias por este paro desafortunadamente que se vivió
en el aeropuerto de Guadalajara y lo lamentamos en todos los sectores turísticos, económicos, o sea, prácticamente estuvo 8 horas parada carretera Chapala y eso es desafortunado, lamentable. Y luego de esta declaración, las autoridades estatales recibieron a conductores de vehículos de plataformas para escuchar sus demandas. Y tras este diálogo se establecieron varios acuerdos. El más importante, sin duda, es que no volverán a provocar un caos vial de estas características en la carretera Chapala. Es un acuerdo que tuvimos en este momento, pero además que también como conclusiones vamos a instalar mesas de trabajo para que puedan ser atendidas las demandas de quienes hoy nos acompañaron. El gobierno de Jalisco anunció que a partir del 30 de abril, los niños de entre 5 y 12 años de edad podrán viajar gratuitamente en las unidades del transporte público. Se trata de una estrategia que contempla 2 pasajes por niño al día. La meta es beneficiar a 75,000 menores, tanto de escuelas públicas como privadas. Para acceder a este apoyo, los padres de familia tendrán que registrarse en una plataforma digital que estará disponible del 20 de abril al 30 de mayo. Sí, otro registro. Este beneficio se otorgará a través de otra tarjeta, con miras a integrarla algún día a la famosa tarjeta naranja. Por cierto, la Secretaría de Educación Jalisco ajustó el calendario escolar 2025-2026 para educación básica con el fin de garantizar la continuidad educativa ante la realización del Mundial de Fútbol aquí en Guadalajara. Se implementarán clases a distancia los días 11, 18, 23 y 26 de junio. El registro de calificaciones será del 19 al 26 de junio y la entrega de boletas el 29 y 30 de ese mes. El ciclo escolar concluye clases el 30 de junio. Evidentemente va a ser una efervescencia, nos ha pedido el gobernador que demos esa flexibilidad a los niños y a las familias y ese día va a ser libre para todos en Jalisco, todos los municipios, y esto es un trabajo a distancia, no quiere decir que los niños se van de día libre, los maestros están preparándose para poderles encargar actividades de aprendizaje, eso la verdad que hemos avanzado mucho con la tecnología que tenemos. Después, solo en área metropolitana, en los juegos donde se juega en el Estadio de Guadalajara, se van a suspender las actividades en área metropolitana. Ayer le informábamos en este espacio sobre la estrepitosa caída en la generación de empleo que registró Jalisco durante el primer trimestre del año. Bajó del 2º al 10º lugar a nivel nacional. Y en este contexto, este miércoles, la Secretaría de Desarrollo Económico anunció la implementación de programas e incentivos destinados especialmente a las microempresas. Se destinarán poco más de 166 millones de pesos. Y es por eso que estamos próximos a lanzar un programa que se llama Jalisco Vende Más, enfocado a la microempresa en el sector de comercio y servicios, que es ahí donde traemos la desaceleración puntualmente en materia del empleo. Y es que indiscutiblemente algo se tiene que hacer para volver a reactivar la generación de empleo en la entidad. Que si bien es cierto, ese es un tema que recae en la cancha de la iniciativa privada, de las y los empresarios, de las y los emprendedores, lo cierto también es que los gobiernos, tanto los municipales como el estatal y el federal, tienen que generar las condiciones óptimas, condiciones propicias para que finalmente se pueda dar esto, la generación de empleos y sobre todo que las empresas no terminen por cerrar. Ahí está sobre la mesa esta primera parte de la estrategia que está echando a andar el gobierno de Jalisco para revertir esta tendencia. Durante años, muchos años, Jalisco fue un referente a nivel nacional en materia de generación de empleo, ocupando literalmente los primeros lugares. Este año tuvo un pésimo arranque en esta materia al caer del 2º al 10º lugar en materia de generación de empleo. En tan solo un año se desplomó todas estas posiciones. Vamos ahora al municipio de Tlaquepaque, escenario de una nueva imprudencia en la que incurrió un conductor de una unidad del transporte público, de este servicio que a partir del 1 de abril comenzó a cobrar 11 pesos sin que al día de hoy, a todas luces, haya una mejora en la prestación del servicio. Una imprudencia que involucró a un camión y al tren.
Una nueva imprudencia al volante estuvo a punto de convertirse en una verdadera tragedia luego de que un camión del transporte público fuera embestido por la locomotora en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los hechos ocurrieron sobre avenida Juan de la Barrera en su cruce con las vías férreas en la colonia Las Juntas, donde la unidad de la ruta C47 intentó ganarle el paso al tren. El impacto fue directo en el costado izquierdo del camión que iba repleto de pasajeros, resultando en daños de consideración y dejando la unidad a punto de volcar al borde de un importante desnivel. Por fortuna, el vehículo no volcó, lo que sin duda evitó mayores consecuencias. Los pasajeros afectados presentaron lesiones leves y fueron valorados en el sitio sin que se reportaran a víctimas de gravedad. Pero tenemos 3 lesionados. Estos ya firmaron desistimientos con servicios médicos municipales y Cruz Roja, pero van a ser trasladados a un hospital particular para ser atendidos. La verdad fue un choque bastante fuerte y van a descartar algunas lesiones de las personas. El chofer del transporte público al llegar al cruce ferroviario no atendió las alertas sonoras del tren. Resulta alarmante cómo este tipo de incidentes continúan repitiéndose en la zona metropolitana, donde conductores intentan ganarle el paso al tren, poniendo en riesgo su vida y la de terceros. Autoridades reiteran el llamado a respetar los cruces ferroviarios y atender las señales preventivas para evitar tragedias. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Hace apenas algunos días le presentábamos a usted las imágenes de otro percance que involucraba a una unidad del transporte público, un camión que de acuerdo con los testigos pues se impacta de lleno prensando una camioneta y arrojando un saldo fatal en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El chofer se dio a la fuga. Hoy estamos hablando de un nuevo caso de imprudencia de estos conductores que llevan en sus manos la responsabilidad de cuidar a todo su pasaje. Y si este conductor de transporte público lo que pretendía era ahorrarles un poco de tiempo a los pasajeros de su unidad, lo cierto es que todo lo hizo muy mal y habrá que decirlo, le salió barato. Un hombre de 66 años murió mientras se ejercitaba en la barranca de Huentitán a la altura de la curva 18. Según lo informado, la víctima se desplomó y comenzó a convulsionarse, por lo que personas en el lugar intentaron reanimarlo con maniobras de RCP sin éxito. Debido a lo complicado del terreno, las labores para recuperar el cuerpo se prolongaron varias horas. Las autoridades exhortan a los visitantes a la barranca a extremar precauciones ante lo escarpado del terreno, las altas temperaturas y, por supuesto, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y si sabemos de cierto que no tenemos la condición física para bajar a la barranca, pues vale la pena, por supuesto, no hacerlo. No hay que arriesgarse innecesariamente. Por supuesto, es una gran experiencia y una gran posibilidad de tener un contacto con la naturaleza, pero seamos objetivos, insisto, con nuestras propias condiciones de salud. Hoy se registró una agresión a balazos en el municipio de Guadalajara. Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego en una agresión directa que se registró durante la mañana en la colonia Insurgentes en el municipio de Guadalajara. Todo sucedió sobre Avenida Patria, el cruce con la calle del Barro, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Policías que transitaban por la zona con apoyo de unidades de la comisaría de Tonalá acudieron al sitio, encontrando su llegada que los agresores habían huido. Luego de las múltiples detonaciones, los vecinos encontraron sobre la banqueta recostado a un hombre ensangrentado del rostro. Al decir de las autoridades, presentaba una lesión de bala en el tórax. A un costado le fue asegurada un arma de fuego tipo revólver. Pues vimos al señor tirado, pero se movía, no sé, en realidad si le dieron los pies o no sé si murió. No, nomás vimos de lejos. Sí, nos refugiamos. De manera extraoficial trascendió que el lesionado habría sido perseguido por varios sujetos luego de que presuntamente fue sorprendido cuando intentaba robar una camioneta. Sin embargo, esta versión hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades. El hombre fue trasladado en estado regular al hospitalito en el Cerro de la Reina, mientras que el Ministerio Público ya tomó mando y conducción del caso. Sobre los hechos, agentes de la Policía Investigadora ya indagan en los hechos. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Un fuerte incendio dejó severas afectaciones en una vivienda. Un fuerte incendio consumió gran parte de una maderería ubicada en la colonia Margarita Mesa de Juárez en Guadalajara, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia. El siniestro se registró en el cruce de San Maduro y Abundancia, donde inicialmente se reportaba fuego en una vivienda.
A la llegada de los bomberos, se confirmó que el fuego ya había afectado cerca del 60% del inmueble, una finca de grandes dimensiones con abundante material combustible. Gracias a la rápida llegada de los bomberos se pudo controlar la conflagración antes de afectar a otras viviendas. Se trata de una zona habitacional. Las labores se concentraron en contener el avance del incendio y evitar que se propagara a las fincas contiguas, por lo que fue necesaria la evacuación preventiva de vecinos. Al momento no tenemos personas lesionadas, estamos en un 90% del avance del control del incendio. Esto debido a que el 60% de la bóveda ya colapsó, lo cual nos representa un riesgo para poder ingresar. Al momento está ya trabajando el equipo técnico de ingenieros para realizar una valoración. Afortunadamente todo quedó únicamente en daños materiales, ya que las autoridades descartaron a personas lesionadas o fallecidas. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. De manera preliminar, el inmueble quedó inhabitable debido a fallas estructurales críticas. Las indagatorias para determinar el origen del fuego continúan. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre por portar un arma de fuego. Sin embargo, la mera verdad es que no deja de llamar la atención las condiciones en las que encuentran a este sujeto y en las que es detenido. Se puso a orinar afuera de una escuela y terminó detenido. Lo que pareció una falta administrativa encendió las alertas de la policía, pues la gente lo reportó de inmediato diciendo que se retiró en un patín eléctrico rojo. Con dato y seña, las autoridades se dirigieron hasta la preparatoria 4 de la UDG, ubicada en las inmediaciones de la colonia El Rosario. Nos damos a la búsqueda de este sujeto y cuadras adelante se localiza. Al llevar a cabo el registro preventivo conforme al protocolo, se le está asegurando una arma de fuego calibre .22 tipo revólver con un cartucho útil al calibre. Fidel N., de 31 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Lo que comenzó como una simple falta terminó revelando algo más delicado, porque nadie sabe para qué traía esa arma ni qué pensaba hacer con ella. Para Imagen, Israel Orozco. Bueno, vamos a otros temas. Seguramente usted ya habrá percibido, si no es que padecido, el incremento de las temperaturas, que es una situación que se ha presentado desde hace algunos días, no solamente en el área metropolitana de Guadalajara, sino en prácticamente todo el estado de Jalisco. Nuestra entidad, junto con otras tantas, la realidad es que está padeciendo una ola de calor. Hay puntos incluso del país en los que el termómetro alcanza los 40, 45 grados Celsius. Y en este contexto es muy importante que acatemos las recomendaciones que hacen las autoridades en materia de salud para cuidar nuestras condiciones físicas. Con el calor incrementa el riesgo de enfermarse del estómago. Las altas temperaturas aceleran el proceso de descomposición de los alimentos y es por eso que las infecciones gastrointestinales aumentan. Asimismo, no tener la correcta higiene es otra causa. Las más frecuentes son las diarreicas, explicó el director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, César Domínguez Barba. De manera que las diarreas, independientemente de su etiología, se notifican de una manera similar. Y esto tiene que ver con las manifestaciones clínicas que presentan, que son muy similares entre ellas. Pero por otro lado también se presentan aquellas que sí se notifican de manera diferenciada, como pueden ser las parasitosis, por ejemplo. La falta de lavado de manos constante es otro factor que influye bastante en que las personas se enfermen del estómago. Siempre, antes de consumir nuestros alimentos, y de hecho con la mayor frecuencia que tengamos posibilidad, hay que lavar nuestras manos. Evidentemente, después de ir al baño, pues tenemos que lavarlas también, al momento de asearnos, al momento de hacer de nuestras necesidades, también contaminamos nuestras manos y tenemos que lavar muy bien con agua y jabón. Llamó a mantenerse hidratado en caso de una enfermedad gastrointestinal y, de ser necesario, acudir al médico. Asimismo, sugirió estar atentos de los pacientes menores de 5 años. Para Imagen, Carlos Carrizales. Nos vamos, gracias, buenas noches.